este aspecto, ¿no? Existió, por ejemplo, en el sexenio de López Portillo, la creación de un Instituto Nacional para el Estudio de las Plantas Medicinales, que pues prácticamente duró ese sexenio y luego ya se hizo más chiquito y creo que se introdujo ahí al IMSS. De ese periodo se construyeron una serie de libros muy buenos, son 12 volúmenes sobre medicina tradicional y, sobre plantas medicinales. Esos 12 volúmenes, desgraciadamente, nada más se hicieron una edición y ustedes los pueden encontrar, por ejemplo, en algunos institutos como el de antropología o en la biblioteca central del centro médico o en el instituto indigenista, etcétera, ¿no? Que fueron las instituciones que participaron en la creación de esos volúmenes. Entonces, bueno, ahí hay algo de información, pero realmente cuando uno trata de buscar información científica de muchas de las plantas mexicanas, pues no encuentra uno demasiada información. No es así de casos como la India o como China, en donde es una política de Estado el fomento a sus plantas medicinales. De hecho, ellos curan una gran parte de su patología con sus propias plantas a nivel oficial. Ajá. Y no solamente producen las plantas medicinales necesarias para la utilización de las plantas, sino que para la utilización dentro del país, sino que exportan. Es una verdadera industria, la de las plantas medicinales hindúes o chinas, ¿no? Y bueno, pues nosotros, como siempre digo, ¿verdad? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues tenemos a la industria farmacéutica encima y que a través de políticas que se van metiendo en las políticas del Estado, pues nos impide realmente que haya un florecimiento de nuestras plantas medicinales y una utilización adecuada y generalizada de las mismas, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir. ¿Qué fue lo que provocó con este nuevo resurgimiento de la medicina complementaria? ¿Qué fue lo que provocó la supervivencia de la herbolaria? Bueno, pues en Occidente había muchas tradiciones de enseñanza de generación en generación. En Europa, en Estados Unidos, muchos grupos religiosos que de alguna manera fomentaban el uso de las cuestiones naturales, permanecieron con el uso de la medicina herbolaria, y en países como el nuestro, como Sudamérica o en el Oriente, pues como forman parte de sus tradiciones médicas, pues se mantuvo el uso de las mismas. El uso de las plantas medicinales es probablemente, siempre he dicho, junto con el masaje, probablemente una de las terapéuticas más antiguas. Y en muchos textos se toca, por ejemplo, textos antiguos, como aquí estos textos ¿cómo se dice?, del cristianismo, etcétera, se toca como la divinidad le pasó al hombre el uso de las plantas medicinales, ¿no? En la cultura occidental grecolatina, pues teníamos al Minotauro Quirón, ¿verdad? Que pasó el conocimiento de la medicina a los hombres. En la herbolaria china, por ejemplo, está el personaje de Bian Shui, también un animal ahí divino, que le pasa el conocimiento a los hombres de la medicina. Aquí en este libro, en el libro de Enoch, un libro etíope del siglo II antes de Cristo, se dice que los ángeles le pasaron la medicina a las mujeres. Ajá. Y bueno, pues tenemos libros muy antiguos que hablan de herbolaria. Por ejemplo, en la tradición china, el Chen Nong Ben Zhao Jin, que el Tratado del Soberano de la Agricultura, uno de los
emperadores míticos, ¿verdad? Se creó la primera materia médica y de herbolaria tradicional china. Ajá. En el papiro de Ebers en Egipto pues, todavía se encuentran 700 remedios herbolarios, formulaciones herbolarias, y se hacen muchas referencias a libros antiguos como el de Imhotep, que entre otras cosas, además era arquitecto, era médico y todo eso, y hay muchas menciones a un libro muy importante que se perdió, que escribió este personaje. Ajá. Eh, en, en muchos escritos griegos se habla de médicos famosos que utilizaban la herbolaria. Existen materias médicas antiguas como Historia Plantarum o el famoso Dioscórides, que hoy en día le llaman el Dioscórides renovado, ¿verdad? Que es la materia médica grecolatina. Uh-huh. En México, pues todos saben que tenemos papiros como el códice de la, digo, perdón, no papiros, códices, como el códice de la Cruz Badiano, ajá, que plantea varias plantas medicinales que se utilizaban en el México prehispánico. También en el libro de Fray Bernardino de Sahagún tenemos muchas referencias. Adentro de él está el Códice Florentino, que nos habla sobre la medicina y la utilización de las hierbas, o el famoso libro de 1570 de Francisco Hernández. Ustedes lo pueden ver en una vitrina abierto. Bueno, tengo muchos años de no ir a la Biblioteca Central, ahí en el Centro Médico Nacional, pero estaba en una vitrina abierto el libro de Francisco Hernández, Historia Natural de la Nueva España, donde viene también la descripción de varias plantas medicinales. Aquí tenemos una lámina del Códice de la Cruz Badiano o una lámina del Códice Florentino, que describe plantas medicinales y es muy interesante, ¿no? Me gusta esta porque el Yoloxochitl, que quiere decir flor de corazón, eh, ya que su forma recuerda a un corazón, está descrito ahí en el Códice de la Cruz Badiano, y es muy interesante que se le han descrito propiedades cardiotónicas y propiedades diuréticas, ¿no? Ambos aspectos pues van a servir para un problema del corazón. Ajá. Entonces, bueno, resulta interesante este tipo de descripciones. En la Escuela Nacional de Medicina, creada desde 1854, existieron y todavía están ahí varias tesis de herbolaria. Hasta principios del siglo pasado los médicos hacían tesis relacionadas a herbolaria sobre plantas mexicanas, europeas, asiáticas. Pero bueno, sabemos que el siglo pasado el crecimiento de la industria farmacéutica fue cambiando esta dinámica, cambiando también la forma en que se educaban a los médicos en las grandes universidades, y se empezó a abandonar el estudio de las plantas por el estudio de los fármacos puros, ¿no? Hoy en día el 30% de los fármacos todavía derivan de las plantas y hasta un 90% están inspirados en moléculas que originalmente se encontraron en las plantas. Es decir, para ponerles un ejemplo, los famosos AINES o antiinflamatorios no esteroideos derivan todos de la molécula original, que era el ácido salicílico del sauce blanco, que después se le puso un acetil y se convirtió en el ácido acetilsalicílico, la aspirina, y de ahí se fueron construyendo una serie de moléculas diferentes, y hoy en día pues tenemos una gama enorme de antiinflamatorios no esteroideos que nacieron del estudio de esta molécula original del sauce blanco, que como todos ellos se enfocan en inhibir precisamente una enzima muy importante que participa en la inflamación, que se llama ciclooxigenasa,
y que construye prostaglandinas y leucotrienos que participan en el proceso de inflamación y que al inhibirla pues produce un efecto antiinflamatorio, antipirético, o sea, contra la temperatura, contra la elevación de la temperatura y contra el dolor, ¿no? Eh, Hoy en día ustedes pueden encontrar una enorme variedad de prevalencia del uso de la herbolaria de acuerdo al país, que ha ido de hecho en incremento. Si ustedes revisan los primeros artículos sobre el uso de las plantas, digamos, en los 90, estudios que se hayan hecho en diferentes países europeos, Estados Unidos o países latinoamericanos, etcétera, el uso de las plantas y de otras terapéuticas alternativas han ido en aumento. Entonces encontramos hoy hasta prevalencias del 90% en algunas encuestas, ajá, con un incremento del 380% en los últimos años. Ujú. Entonces, bueno, en un estudio que ya hicimos hace varios años, cuando estábamos ahí en posgrado en el Poli, nosotros encontramos que el 20% de la población adulta de la Ciudad de México las utilizaba para algunas enfermedades. Ujú. Pero esto, bueno, estamos hablando pues del 2000 más o menos. Este, ¿Qué ventajas? ¿Por qué utilizar plantas medicinales? ¿No? Esto es importante porque es mucha de la argumentación y también del ataque que se tiene todavía continuamente contra el adoctrinamiento que tienen algunos médicos, etcétera, eh, que va a hacer que ataquen continuamente el uso de las plantas medicinales. Bueno, de los argumentos de las ventajas de las plantas medicinales tenemos que tienen una actividad terapéutica acumulativa o sinérgica a través de múltiples mecanismos y múltiples componentes. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando hice mi maestría en farmacología utilicé una planta que se llama Hipericum perforatum para, que se utiliza para tratar a la depresión. De hecho, es una de las plantas más reconocidas y estudiadas. Hay cientos de artículos científicos relacionados al Hipericum perforatum, también llamada hierba de San Juan. El Hipericum tiene aproximadamente 10 sustancias dentro de él con propiedades antidepresivas. Unas funcionan similar a los primeros antidepresivos que hubo, les llamamos inhibidores de la monoaminoxidasa. Otras sustancias actúan como los tricíclicos, como era la imipramina, por ejemplo, la desimipramina, y hay otras sustancias de estas que actúan como los modernos inhibidores de la recaptura de serotonina, como el Prozac y todos los que se han derivado de ellos. De tal manera que en una planta tenemos sustancias que actúan en diferentes mecanismos, diferentes formas, para trabajar sobre una misma enfermedad. Fíjense qué interesante. Eh, el hecho de que las cantidades de esas moléculas sean menores, pero sean variadas, permite que actúen en sinergia, pero también permite que existan menos efectos secundarios que cuando utilizamos una molécula pura. En este ejemplo que les estoy dando, hay muchos artículos que demuestran que los efectos secundarios del Hipericum son alrededor del 50% menores a los que normalmente da un antidepresivo convencional. De tal manera que esa es la sinergia por un lado y la disminución de los efectos secundarios son de los argumentos más válidos para decir el valor o las ventajas de la utilización de las plantas medicinales. Esto desde el terreno, desde la biología, pero desde el terreno socioeconómico podemos ver que hay factores muy importantes como el uso ligado a factores culturales, es decir, a etnias o a grupos sociales que como parte de su cultura utilizan ya las plantas medicinales como tal.
Segundo aspecto, que hay una mayor aceptación de algunos pacientes del uso de las plantas medicinales, que es menor el precio del tratamiento y que apoya, no necesariamente en nuestro país, pero en muchos ejemplos del mundo, apoyan a diferentes sectores, no solamente primarios, sino secundarios, etcétera, como por ejemplo la producción de las plantas, la manufactura de las mismas, la comercialización y la utilización en los servicios de atención de las mismas. Es decir, prácticamente apoya a todos los sectores eh, económicos el fomento de la utilización de las plantas medicinales, desde el campo hasta el consultorio y todo lo que pasa en el medio, ¿no? Eh, entonces, bueno, ojalá algún día nuestras autoridades vean esto también como una prioridad para apoyar los diferentes sectores económicos del país. Eh, la mayor parte de los estudios se han enfocado en su eficacia clínica, es decir, en si funciona o no para una enfermedad, y recientemente ya se están enfocando mucho más en costo-efectividad, en toxicidad o en riesgos, este, en efectos secundarios, etcétera, de las plantas, porque mucha de la crítica ha sido enfocada en la toxicidad precisamente y en que algunas plantas pueden tener algunos efectos secundarios. Uh-huh. Aquí les pongo nomás algunos ejemplos para decir, hablar sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, el aloe vera, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre común ahorita. Este, la sábila. La sábila en ciertas dosis ingerida puede causar dolor intestinal. Es de mucho cuidado ingerida. Sí se llega a utilizar, pero se utiliza más en forma tópica. El diente de león, por ejemplo, este, puede dar en algunos casos un síndrome con migraña, ansiedad, insomnio. El cava cava, que es un ansiolítico, puede tener toxicidad hepática. La hierba de San Juan. La hierba de San Juan, que es el Hypericum perforatum, una de sus principales críticas es que acelera la actividad del citocromo P450, que es una enzima que ayuda en la eliminación de ciertos fármacos a nivel hepático y que podría acelerar la eliminación de algunos fármacos en la sangre. Eh, y así. ¿Yo qué quiero decir con esta diapositiva? Que las plantas hay que también aprenderlas en cuanto a sus efectos secundarios, pero también quiero remarcar en forma importante que los fármacos convencionales no están exentos de tener efectos secundarios. Uh-huh. A ver, tenemos aquí un comentario en el chat. Sí, existe una lista, dice Héctor, de 10 o 15 plantas de mayor uso y beneficio que se pueden tener disponibles en casa. ¿Es pregunta o es afirmación? Si es afirmación, pásanos aquí la referencia, Héctor. Ah, es pregunta, sí, sí, claro. Hay muchas plantas que se pueden tener. Ahora, aquí tenemos un tema de legalidad muy interesante porque, eh, y hay que ser específicos, ¿sale? Porque no traigo ahorita el documento, se los podría mostrar, pero existe un documento famosísimo que dicen de las 200 plantas prohibidas, ¿no? Por la COFEPRIS. Bueno, hay un documento que habla de 200 plantas que no se pueden hacer en forma de té para comercializarlas, etcétera, porque pueden tener efectos secundarios. Y hay cosas como el perejil ahí, ¿no? Por ejemplo, y cosas así, ¿no? Entonces, no es que se prohíba su comercialización como medicamentos herbolarios, simplemente se prohíbe su comercialización en forma de té. Este, pero bueno, eso nos obligaría a que si lo comercializáramos, tuviéramos que tener todo un laboratorio para
para prepararlos como medicamentos, ¿verdad? Y bueno, ha habido y múltiples, y hay continuamente, si quieren al final lo discutimos, múltiples intentos para disminuir la utilización de plantas medicinales desde la vía legal, ¿verdad? Ya discutiremos si es bueno o es malo esto, ¿no? Este, bueno, déjenme seguir. ¿Cuáles son los motivos de uso de las plantas medicinales terapéuticos? Desde luego, mágico-religiosos, sexuales o como condimento alimenticio, ¿no? Mágico-religiosos, pues ya conocen las plantas mágicas de poder, que pueden tener fines rituales, etcétera. Ojalá tuvieran fines rituales bien hechos por gente que realmente sabe, aunque desgraciadamente luego ya se utilizan como si fuera una especie de moda o algo así, y gente que no tiene preparación, pues los utiliza y puede poner en riesgo a las personas, ¿no? Sexuales se refiere al uso de las plantas medicinales para fines afrodisíacos. En realidad hay muy pocas, bueno, si no es que ninguna planta que aumente realmente el deseo sexual, sino lo que hacen más bien es incrementar a lo mejor la capacidad de tener sexo, como algún vasodilatador o algo así, como el ginkgo biloba o algunas plantas que te den energía, como los adaptógenos, etcétera, que pudieran servir en este aspecto. Déjenme revisar otro comentario en el chat. El problema de la hierba de San Juan, Janet, y es una de mis molestias principales, es que ya la elevaron a nivel de medicamento. Cualquier formulación que tengas que tenga Hyperion con perforatum tiene que ser en formato de medicamento. Y eso te obliga a tener todo un laboratorio y toda una infraestructura para poder construir medicamentos que tengan esta planta, ¿no? Ahorita les voy a platicar de esa parte de legalidad al final y me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué peligros tiene la herbolaria, la actitud negativa de los médicos alópatas, por una racionalidad biologicista en que aprendieron que solamente las moléculas únicas, es decir, una pastilla que tiene una sola molécula, es lo único válido, es decir, porque de alguna manera hay un deseo de control matemático exacto de las cosas. Entonces, ¿cómo voy a recetar algo en donde no estoy seguro qué cantidad de moléculas tiene perfectamente y cuántos miligramos va a tener en sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el aspecto dogmático, en donde todo lo que no es medicina convencional es charlatanería, y aunque pudiera alguna de estas terapéuticas como la herbolaria tener suficiente respaldo científico, no la voy a utilizar porque es dogma, es charlatanería y no le voy a entrar. El otro, pues, es el adoctrinamiento de la industria farmacéutica, que no solamente a través de la inversión en la producción de conocimiento científico, sino en la influencia que tienen en universidades. Hay muchos estudios sociológicos al respecto de cómo el capital va induciendo el conocimiento, pues van atacando este tipo de formas de utilización ancestrales, ¿verdad? La persecución de organismos institucionales a todos los practicantes de estas terapéuticas y de la herbolaria, ¿verdad? Y la promoción de leyes monopólicas que vayan quitándole el derecho a las personas de utilizar sus plantas tradicionales para curarse. Todos estos son los peligros y riesgos que siempre están latentes contra la medicina tradicional y en particular con el tema de hoy, contra las plantas medicinales. ¿Qué formas de utilizarlas hay? Esto va a depender del contexto teórico y del tipo de prescripción. Bueno, el tipo de prescripción, hay muchas formas, desde una tisana, una decocción, compresas, emplastos, el uso de tinturas, aceites, polvos. Los polvos se pueden convertir en tabletas, etcétera, ungüentos. Hay muchas formas de utilizar a las plantas medicinales, tradicionales o farmacéuticas.
Y me gusta mucho el tema de formas de utilización porque aquí entramos en el tema tradicional. Yo divido la utilización de las plantas medicinales en tres: la de forma intuitiva o instintiva, la humoral, la humoral porque así le han llamado a todas las tradiciones antiguas o las teorías antiguas de elementos, como la de 5 elementos de la medicina china, o los 4 elementos de la griega, o los 5 elementos de la medicina hindú. A esta les llamamos teorías humorales. Y la versión moderna, que es la que utiliza las plantas pensando desde el aspecto farmacológico. La forma instintiva o intuitiva, pues, y aquí es donde respaldo la idea de que es una de las terapéuticas más antiguas, se sabe hoy en día que existen animales, primates, que inclusive pueden viajar kilómetros en la búsqueda de una planta medicinal específica para buscar un efecto específico en su cuerpo. De todos nosotros es conocido cuando un perrito come pasto para purgarse, pero yo estoy hablando de primates que inclusive pueden viajar a otra región para conseguir una planta, comerse una planta que va a tener un efecto. Los antropólogos han estudiado, no sé si recuerden hace algunos años, que se encontró a un hombre congelado, un cavernícola, o sea, un hombre prehistórico, congelado completito, en donde tenía una bolsita que traía como 11 diferentes plantas medicinales. Uh-huh. Este, entonces, los antropólogos dicen que los seres humanos, existen dos teorías por las cuales conocieron las plantas medicinales. Una, por el hambre, y que comían de todo y así fueron dándose cuenta de algunos efectos terapéuticos de las plantas. Y la otra es que de alguna manera observaban a los animales, imitaban y empezaban a hacer como sus propias investigaciones así muy empíricas de el uso de las plantas medicinales. Sé que también está la versión chamánica, de que en un estado de trance una planta te puede hasta decir lo que hace. Yo me refiero digamos, a las versiones oficiales, y a todas estas en conjunto le podemos llamar la forma intuitiva o instintiva de utilización de las plantas medicinales. Aquí tenemos, por ejemplo, un entierro en Chile que se encontró de 13.000 años de antigüedad, en donde, dice Monteverde, ajá, en donde se encontraron, por ejemplo, también acompañando al cadáver plantas medicinales. Ahora, la parte humoral, la forma humoral de utilizarlas, la forma tradicional, las formas de acuerdo a teorías tradicionales, ancestrales de la medicina, ajá, este, tiene otros aspectos. Yo me gusta mucho retomar al famoso antropólogo del siglo pasado, Claude Lévi-Strauss, que en su libro del pensamiento primitivo hace una defensa de lo que él llama ciencia primitiva, y dice que prácticamente los mecanismos mentales que tenían los primitivos o antiguos para crear conocimiento, para desarrollar teorías, eran semejantes a lo que hacemos en la ciencia moderna. Y tenían valor, ¿sí? Entonces, él pone, por ejemplo, ahí me gusta mucho que él decía que pues, estas personas observaban todas las relaciones causales en su vida diaria, la noche y el día, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando, si ocurría algo, cuál era la consecuencia, etcétera? Todas sus observaciones, ajá, les permitía, y además clasificaban todos los objetos que estaban en su mundo, y en este caso plantas medicinales. Y luego creaban teorías para poder explicar sus relaciones, cómo funcionaban, y las sometían a prueba, ¿sí?
Él dice que un poquito, para dar un ejemplo práctico, hablaba de un personaje francés de su época, el Bricoliur, que era un personaje que tú metías a un basurero y que te construía una mesa con partes, con piezas de otras cosas, ¿no? Un poquito de esta manera, con todo lo que tenían, construían sus propias teorías para explicar la realidad y para utilizarla. ¿Mm? Y desde luego la tecnología primitiva o antigua, primitiva entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas, porque el mismo Levi Strauss decía que ese término no era del todo adecuado porque muchas de las tecnologías antiguas pues persisten hasta hoy en día, ¿no? Como su arquitectura, por ejemplo. Y bueno, entonces hablamos de todas estas teorías de elementos, ajá, que tienen una forma de ver la realidad y las relaciones causales, pues diferentes al pensamiento moderno, ajá, a lo mejor algunas relaciones son, causales son de ciclos, como en la medicina china, ajá, observaban relaciones causa-efecto, por ejemplo, me acuerdo mucho de su libro que decía que los indios norteamericanos pensaban que la primavera iniciaba porque el búfalo nacía, no que el búfalo nacía porque la primavera empezaba, ¿no? Como hoy en día lo pensamos. Entonces, imagínense si tienen esa idea causal, ese pensamiento, imagínense ustedes que empezaran a matar a todos los búfalos, ¿qué pensarían? Pues que se va a acabar la primavera, ¿no? Imagínense la angustia de eso, ¿no? Este, Ahora es muy importante comentar que una de las grandes diferencias entre el pensamiento moderno en la medicina y el antiguo es la matematización de la ciencia, es decir, el buscar que todo sea cuantitativo, exacto, perfectamente medible, ¿verdad? Y que estas tradiciones pues no tenían esos aspectos y se fijaban más en aspectos cualitativos. Entonces, cuando estudiamos una planta desde una tradición antigua, pues le vemos aspectos cualitativos. Por ejemplo, uno que prevalece en todas las culturas ancestrales es el catalogar a una planta medicinal como fría o caliente, ¿sí? Ese es clásico de la medicina mexicana y cualquier otra medicina tradicional, ¿no? Y es un aspecto cualitativo. Entonces, desde ese punto de vista, pues es muy diferente el abordaje para entender una planta medicinal desde una visión tradicional, ¿no? O sea, aquí les pongo el ejemplo de la medicina china, que tiene una serie de teorías, como la del yin y el yang, los elementos, ¿verdad? Los órganos y las vísceras, los canales, etcétera, y que las plantas medicinales las adaptaban a estas teorías, ¿no? Entonces decían una planta medicinal, qué temperatura tiene, si es caliente, si es fría, ¿verdad? Qué sabor tiene, si es picante, si es dulce y qué efectos en los órganos y todo tendría estos sabores, ajá. ¿Qué canales penetraría esa planta medicinal? Es decir, formas muy diferentes de abordar la utilización de una planta medicinal, ¿no? De acuerdo a la teoría de la medicina en cuestión, ¿no? China, mexicana, hindú, o lo que, árabe o la que quieran. En el Ayurveda, por ejemplo, pues se fijan en aspectos eh, espirituales, como para ellos el ser humano está constituido por el cuerpo físico, sutil y causal, cuerpo, mente, espíritu. Entonces, las plantas también las podemos pensar en cuanto a su efecto a nivel físico del cuerpo, a nivel de la mente, a nivel del espíritu. Uh-huh. Tiene su propia teoría de elementos y todas las cosas del mundo están formados por elementos y en particular las cosas vivas por combinaciones de estos elementos que se juntan en una teoría que ya les hablé en la plática de Ayurveda, que se llama la teoría del Tridosha, o de los tres doshas, que es el Vata, el Pitta y el Kapha, ¿no? En la herbolaria Ayurveda. Ajá.
Su tratamiento utiliza la nutrición, la meditación, el masaje, pero en forma muy importante, la medicina hindú utiliza las hierbas medicinales, bajo su contexto teórico. Entonces te dicen si esta planta fortalece el pita o disminuye el kapha, o te dicen qué sabores tiene y estos sabores también tienen una interpretación. Ajá. Y qué probables alteraciones de acuerdo a la visión tradicional pudieran tener efecto esta planta medicinal X, ¿no? Bueno, aquí me quiero parar para comentar que uno de los aspectos de las herbolarias tradicionales a tomar en cuenta es que normalmente se utilizan en fórmulas. Y estas fórmulas no tienen una sola planta. Estas fórmulas pueden tener 3 plantas, pueden tener 6 plantas, pueden tener 15 plantas que simultáneamente están actuando en sinergia. Y si ustedes toman en cuenta, vamos a poner una fórmula de 10 plantas, y que cada planta en teoría tuviera 10 principios o 10 moléculas activas, estamos hablando de que en una fórmula de herbolaria podríamos tener 100 moléculas activas entrando en el cuerpo de la persona, ¿no? Uh-huh. Esto crea una imposibilidad metodológica muy fuerte para poder analizar desde un punto de vista científico esa fórmula esa fórmula herbolaria. Uh-huh. Porque normalmente en farmacología analizamos una sola molécula, si acaso 2, ¿sí? Pero analizar 100 moléculas simultáneamente, cuál tiene más efecto, cuál tiene menos, es bastante complicado. ¿Qué se ha tratado de hacer? Descubrir cuáles son las moléculas más representativas o con más efecto en cada planta y tratar de hacer estudios con estas moléculas. Y esto ha dado o ha llevado a lo que llamamos estandarización de las plantas medicinales. De nuevo, los voy a llevar al ejemplo del Hipericum, de la hierba de San Juan. Bueno, pues ahí se ha descubierto que hay 2 moléculas muy importantes, una se llama hipericina, otra se llama hiperforina, y cuando estandarizan el Hipericum, te piden, por ejemplo, estoy hablando de países como Alemania, que tienen muy desarrollada su herbolaria, también desde el punto de vista científico. Entonces, cuando piden que se estandarice el Hipericum perforatum, se pide que por lo menos tenga un 3% de hipericina, el extracto de la planta medicinal, o que tenga, no me acuerdo ahorita, creo que un 1.3% de hiperforina. De esa manera aseguramos que esa planta, ese extracto de esa planta, va a tener los efectos antidepresivos suficientes para poder trabajar a un paciente, para poder darle terapéutica a un paciente. Eso se llama estandarización. Y cuando lo hacemos ya no es la planta medicinal completa, estamos hablando ya de un extracto de la planta y ya hablamos ahora sí de un fitofármaco, ¿no? Una planta medicinal que fue estandarizada para asegurar su efecto terapéutico. Y normalmente se utiliza cuando utilizamos una sola planta para alguna enfermedad. Pero en la medicina tradicional, para terminar esta parte, pues olvídense, tenemos fórmulas de hasta 19 plantas. ¿Cómo se logra esto? Pues a través del pensamiento tradicional, a través de ver las cualidades de las plantas y sus efectos ya conocidos. Ajá. Entonces, en una misma fórmula, ustedes podrían trabajar diferentes enfermedades que tiene la persona, agregando o quitando plantas. Por ejemplo, les voy a platicar. Cuando estuve en un hospital en China, era un hospital de tercer nivel, de especialidad, entonces estábamos con el cardiólogo, por ejemplo, y él daba una fórmula de herbolaria, pónganle ustedes
una fórmula base para un síndrome de la medicina china, un calor en corazón, ¿no? Bueno, pues entonces hay una fórmula básica reconocida hace siglos para calor en corazón. Bueno, pero ya de acuerdo al paciente le podía agregar una planta, quitar otra, adaptarla al paciente específico y en una sola fórmula que le pedía para que fuera a la farmacia que se la dieran, ya tenía cubierto todos los aspectos de ese paciente. Entonces estas fórmulas se hacen individualizadas de acuerdo al paciente. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento sobre la forma tradicional de humoral, de acuerdo a las medicinas tradicionales de utilizar las plantas medicinales. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vámonos a la sección de artículos. Les busqué algunos artículos interesantes. Este es un artículo de 2015 que habla de una revisión sistemática y metaanálisis de plantas medicinales para la tos. Me gusta resaltar, y cuando hablamos de una revisión sistemática o de un metaanálisis, hablamos ya de los artículos, de las investigaciones científicas más importantes para obtener lo que llamamos medicina basada en evidencia, es decir, se puede hacer una revisión sistemática o un metaanálisis cuando ya hay muchas investigaciones previas sobre alguna terapéutica específica. En este caso, plantas medicinales. Entonces aquí realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis de plantas medicinales para la tos. Y bueno, les pongo solo un ejemplo del artículo, ponen varias plantas, pero aquí, por ejemplo, hacen un estudio de la equinacia, donde revisan diferentes estudios previos, juntan toda la información y obtienen que la equinacia tiene un efecto más allá del placebo. Eso se los digo porque aquí tiene el valor estadístico más allá del placebo para disminuir la tos, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones ya demuestran, como en medicina basada en evidencia, en este caso que la equinacia tiene un valor importante demostrado para disminuir la tos. Aquí en este artículo de 2018 dice medicina herbal para la depresión y la ansiedad, una revisión sistemática también. ¿Y qué es lo que encontraron? Que en más de 6 estudios clínicos controlados, la lavanda, la pasiflora y el azafrán producen beneficios comparables a los antidepresivos y ansiolíticos convencionales. Que la simicífuga racemosa, la manzanilla y el Agnus castus son prometedores porque ya hay varios artículos que ven estos efectos y que en la mayoría de los artículos revisados por esta revisión sistemática se encontraron menores efectos adversos comparados con medicamentos convencionales. En este artículo dice de 2017 los efectos de la medicina herbolaria en la epilepsia. Ajá. Y ponen un montón de plantas y un chorro de estudios científicos que demuestran sus efectos anticonvulsivos. Por ejemplo, Brionía alba, el cannabis, está aquí el ficus, y ponen ya inclusive sus efectos a nivel de neurotransmisores, del receptor de GABA, etcétera, canales de calcio y cuál es su mecanismo de acción desde la parte científica. Aquí está el ginseng, lavanda, ajá, todas las plantas que de alguna manera han mostrado algún efecto antiepiléptico. Ajá. Las plantas, a ver, Héctor dice, las plantas medicinales que se han estudiado
más son de ambientes secos, húmedos o mixtos. De cualquier tipo, hay estudios de cualquier tipo de planta de diferentes tradiciones, sector. Hay muchos. Ujú. Eh, en este artículo, por ejemplo, de 2017, está interesante, se los quise enseñar, porque dice balanceando la medicina herbolaria y los alimentos funcionales para la prevención y tratamiento de problemas cardiometabólicos a través de modular el intestino y su microbiota. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva disciplina en desarrollo interesantísima que es el estudio de la flora intestinal y de sus efectos en la salud. Créanme que es un tema moderno en la gastroenterología y todo, porque las bacterias y otros microorganismos que hay en la flora intestinal participan en la génesis o en el tratamiento de enfermedades, porque no son bacterias que estén ahí haciendo nada, son bacterias que están produciendo sustancias y que pueden de alguna manera ayudar o no ayudar en el tratamiento de alguna enfermedad. Entonces, estos autores dicen que tanto las plantas medicinales como los alimentos funcionales contienen fibras, polifenoles, polisacáridos, que todos tienen actividad prebiótica. ¿Qué es un prebiótico? Son, ahora sí que el alimento de las bacterias que hay en el intestino. Y de acuerdo a lo que le das a este alimento, es que vas a permitir que aumenten o no ciertos tipos de bacterias. Por ejemplo, dice aquí, en este artículo, que estos componentes de las hierbas medicinales y de los alimentos funcionales pueden conducir a elevación de ciertos tipos de bacterias. Aquí están, como el Phylum Bacteroidetes, ajá, o los lactobacilos, bacteroides, etcétera, o pueden inhibir otros. Entonces, que también el estudio del efecto que tienen las plantas medicinales en la flora intestinal es un nuevo campo de estudio importante, porque a través de esto también podemos incidir en algunas enfermedades, ya que estas bacterias podrían o no producir sustancias como ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares o lipopolisacáridos que tengan efectos en enfermedades. Por ejemplo, aquí dice en enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, la obesidad o el hígado graso no alcohólico, como lo que ocurre en el síndrome metabólico. Entonces, es un nuevo campo de trabajo muy interesante. Ajá. Aquí les traje este que dice, es una revisión sobre plantas medicinales para la oligomenorrea y amenorrea, o sea, para la disminución o ausencia de la menstruación. Y, también, y está muy interesante porque, ya me acordé porque quería enseñarles este. Es un estudio persa, o sea, árabe es un estudio de herbolaria tradicional persa, en donde lo primero que hacen los autores es revisar libros antiguos, ajá. Por ejemplo, fíjense, el canon de la medicina de Avicena, ajá, o otros libros antiguos para poder definir como primera etapa cuáles son las plantas tradicionales más utilizadas para ese problema de amenorrea y oligomenorrea. Luego, ¿qué hacen? Empiezan a definir entonces las plantas y sus nombres científicos y ponen cuántas menciones en estos libros antiguos se le hicieron a cada una de estas plantas para su utilización en estos padecimientos. Tienen, imagínense nada más, Allium sativum, Allium cepa, ajo, cebolla, ajá, Artemisa, etcétera. ¿Mm?
cinnamomum, que puede ser, es un tipo de canela. Ajá. Entonces, y luego empiezan a hacer, ya que definieron estas, empiezan a ver estudios que se han hecho para medir su efecto en la enfermedad en cuestión. Entonces, está muy padre este artículo porque hacen una revisión desde los textos antiguos, tradicionales, y lo que ya se ha encontrado desde la modernidad para entender en todos sus aspectos esa planta medicinal. Aquí les traje una revisión sistemática del famoso sistema Cochrane, que hagan de cuenta que es lo máximo en la medicina convencional, medicina basada en evidencia, en donde este tipo de revisiones tienen mucha autoridad. Ajá. Y dice medicina herbal para el dolor de espalda baja, la lumbalgia. Ujú. Y dice, por ejemplo, que entre los que se encontraron con mejores resultados, dice aquí en 3 ensayos, el Capsicum frutensis, o sea, el chile en crema o en plasto, produce resultados favorables, mayores que el placebo en la lumbalgia. Juntando todos los casos, son 755 participantes en el estudio o en los estudios. O también este que es llamada garra del demonio, Devil's Claw, que se llama Arpagophytum procumbens, también estandarizado, tiene un efecto mayor al placebo. Ajá. Esto se encontró en 2 ensayos que juntos suman 315 pacientes. Y en uno de estos se demostró que tenía equivalencia al Robecoxib. Robecoxib, estamos hablando de los medicamentos antiinflamatorios más modernos que hay. Uh-huh. También, por ejemplo, encontraron que el Salix Salva, sauce blanco, de donde ya les platiqué que proviene la aspirina, se hizo sauce blanco estandarizado a la salicina o al ácido salicílico, ajá, y se demostró que son mejores al placebo en periodos cortos. También se le vio que era equivalente en ciertos miligramos al Robecoxib. Ajá. También se encontró un ensayo de 120 participantes de caléndula que mejora el dolor por corto plazo de lumbalgia. O también encontraron que el aceite esencial de lavanda, aquí en un artículo aplicado con acupresión, mejora la flexión lateral y el tiempo de marcha en los pacientes con lumbalgia. Y nuevamente no se encontraron efectos adversos significativos en ninguno de estos ensayos. Ajá. Quiero decirles que en este caso, bueno, estamos hablando de una patología muy particular en donde a veces el tratamiento de cualquier modalidad, aunque sea convencional, no va a terminar de de resolver el asunto si no intervenimos de otras maneras. Por ejemplo, cuando una articulación entre las vértebras es la que está afectada, pues ya tiene que haber otro tipo de tratamientos como el ozono, infiltrado, o las hernias de disco, etcétera. Pero en la mayoría de las lumbalgias, que son principalmente a nivel muscular, este tipo de tratamientos herbolarios podrían tener muy buen resultado. Bueno, ¿qué más les traigo? Les traje un artículo que dice tratamiento de medicina herbolaria para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Este me gustó y es un artículo chino, principalmente de plantas chinas, pero me gustó porque ellos ya describen perfectamente los efectos farmacológicos y quiero decirles que los chinos ya tienen definido, hay libros en donde ustedes pueden ver el aspecto tradicional, cualitativo de cada una de sus plantas, pero también hay libros en donde pueden ver el aspecto farmacológico de sus plantas. Y aquí están enseñando una lámina en donde varias de sus plantas actúan por diferentes mecanismos de acción en la diabetes tipo 2, algunos a nivel de receptores, a nivel de interleucinas o inclusive
en la expresión genética de algunos genes importantes relacionados a la diabetes. Ajá. O, por ejemplo, cómo algunas plantas actúan a través del sistema de oxidación con efectos antioxidantes, los cuales van a llevar también mejorías en la diabetes mellitus. Uh-huh. Por ejemplo, aquí está el nombre de la planta completa, Gymnospora cordifolia, pero aquí estamos hablando de una fórmula clásica que se utiliza, one, quiere decir como si fueran tabletitas. Ajá. Entonces está hablando de una fórmula, eh, son como perlitas, es una fórmula tradicional para, para la diabetes y sus efectos que le han visto farmacológicos en el sistema oxidante. O aquí tenemos el efecto para regular los lípidos en sangre de algunas plantas medicinales como la pueraria, el ginseng, la angélica tanqui, ajá, cómo actúan sobre diferentes ácidos grasos, triglicéridos, colesterol LDL, etcétera, que también tiene una alta relevancia en los pacientes con diabetes. O fíjense qué interesante, cuando les hablé en la plática de diabetes mellitus, les hablé de estos nuevos fármacos que actúan en las sincretinas, que son estas hormonas que se producen en el intestino y que actúan sobre el páncreas, etcétera. Pues también ellos ya han estado haciendo estudios de sus plantas medicinales, como la mora, el coptis, la hechisandra, y su efecto a nivel de estas hormonas llamadas sincretinas, eh, que también trabajan o facilitan el tratamiento de los pacientes con diabetes. Ajá. Imagínense. Y me llamó mucho la atención, por último, este artículo que les quería enseñar enfocado, es una revisión enfocada exclusivamente en el efecto del ginseng como candidato herbal para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Acuérdense, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus, etcétera, ¿no? Entonces, hablan en el artículo de los efectos inmunológicos del ginseng, ajá, y de todos de los modelos experimentales que han utilizado, artritis, aquí, por ejemplo, en esta son diferentes tipos de artritis y los resultados que han obtenido mejorando la parte clínica de la artritis. Estamos hablando de estudios todavía a nivel de animales de laboratorio, cómo ha mejorado la inflamación en la artritis, aspectos inmunológicos, por ejemplo, de la disminución en cierto tipo de linfocitos, como los TH17, la disminución en la producción de citoquinas proinflamatorias, y así, ¿no? Un montón de efectos farmacológicos que ha demostrado el ginseng y lo hace ahorita como un buen candidato para el tratamiento herbal de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Ajá. El caroteno, los carotenos en general, Héctor, entran dentro de lo que llamamos alimentos funcionales o nutracéuticos, que sí tienen una enorme cantidad de efectos benéficos en el cuerpo, principalmente por su efecto antioxidante. Los carotenos tienen un fuerte efecto antioxidante y disminuyen los radicales libres, y como hemos platicado en otros casos, muchas enfermedades crónico-degenerativas hoy en día están relacionadas al aumento de radicales libres. Entonces, los carotenos, claro que sí, son de las moléculas, hablando de nutracéuticos o alimentos funcionales más importantes. Y qué bueno que tocas el tema, porque a mí me ha tocado ver, alguna vez estuve trayendo unas fórmulas de Estados Unidos, padrísimas, porque tenían combinaciones de alimentos funcionales con plantas medicinales. Entonces, claro que es factible combinar
por ejemplo, algún extracto de carotenos con alguna planta medicinal, etcétera, y hacer fórmulas maravillosas para diferentes enfermedades. Ahora, aquí el problema que tenemos, pues es la cuestión de la legalidad, que les dije que era lo último que quería que platicáramos, ¿verdad? El problema de la legalidad es tremendo en el país porque pareciera que en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás y cada vez hay más regulación y más control de la utilización de las plantas medicinales. Hay una cuestión, en mi opinión, verdaderamente ilógica, pero un remedio herbolario, desde el punto de vista de la legalidad, las plantas se dividen en dos, en la Ley General de Salud, que son ya sea remedios herbolarios o medicamentos herbolarios. ¿Cómo se convierte un remedio herbolario en medicamento herbolario? Y les va a parecer una cosa increíble. Si tenemos conocimiento científico de los efectos de la planta medicinal, en ese momento se convierte de remedio herbolario en medicamento herbolario. ¿Ok? Pero ¿cuál es la implicación práctica? La implicación práctica es que para que tú obtengas el permiso, el registro sanitario de un medicamento herbolario, requieres muchísimo más control, laboratorio, etcétera, que un remedio herbolario. Pareciera que no nos conveniera que se conociera cómo funciona una planta medicinal porque va a pasar a ser de remedio herbolario a medicamento. Y entonces solamente el que tenga el capital para construir un laboratorio con todos los controles va a poder comercializar legalmente a esas plantas medicinales. Imagínense nada más cómo está esa situación, no sé qué opinen al respecto, ¿verdad? Y en el caso de los remedios, pues son remedios que se conocen por conocimiento popular, que sirven para, o pueden ser coadyuvantes en el tratamiento de alguno, pero hoy en día, pues tú propones una fórmula a la COFEPRIS, por ejemplo, de remedio, y si en tu fórmula una planta ya se considera medicamento, pues va a ser rechazada tu fórmula y te van a decir que tienes que elevar tu remedio herbolario a medicamento herbolario. La lista va aumentando. Si ustedes revisan la farmacopea herbolaria mexicana, pues hay muchísimas plantas que se consideran medicamento y la lista va en aumento, en aumento, en aumento, conforme el conocimiento más profundo farmacológico de las plantas va ocurriendo, ¿no? Y bueno, y está este otro tema de la forma de utilización de la presentación, como en forma de test, que hay 200 plantas ya prohibidas desde hace muchos años en un documento, en un acuerdo ahí de la COFEPRIS, en donde prohíben un montón de plantas de uso continuo aquí en nuestra tradición mexicana. Entonces, bueno, pues estamos obligados a, si queremos hacerlo desde el aspecto legal, estamos obligados a convertir nuestras plantas cada vez más en medicamentos herbolarios y vamos a necesitar toda esta infraestructura para realizarlo. Ajá. No sé qué piensan al respecto, si quieren hacer algún comentario. ¿No? Dice, ¿existe alguna propuesta que se le haya hecho al presidente actual del uso de las plantas? No que yo conozca. Hay algunos adelantos importantes que han ocurrido, como la constitución de la Ciudad de México, en donde ya se habla sobre medicina tradicional y plantas medicinales. Está un logro importante en la ley
de la Administración Pública Federal, donde se contempla la medicina tradicional y complementaria, pero no hay leyes ya secundarias o reglamentos que hayan especificado más claro a qué se refieren estas leyes generales. Eh, yo creo, bueno, mi humilde forma de pensar, eh, hay dos cosas que se le están escapando importantes. Una es que sí faltan 200,000 médicos, pero les aseguro que hay 200,000 terapeutas que con algún entrenamiento extra o lo que sea pudieran engrosar las filas que se necesitan para atender a la gente. Estos son modelos de salud practicados en otros países como en China, que han tenido muy buenos resultados. Y claro, desde luego que la creación de una fábrica nacional de plantas medicinales sería extraordinario, ¿no? Este, e inclusive con una mente muy abierta y muy científica, científica en el sentido real, la combinación de plantas medicinales con algunos fármacos convencionales también darían lugar a algunos medicamentos muy valiosos para nuestras enfermedades y fomentarían todos los sectores económicos desde el campo, ¿verdad? Porque una de las grandes problemáticas que tenemos en el país es precisamente que las plantas medicinales se siguen obteniendo por recolección en cierto porcentaje y esto pone en riesgo varias especies de plantas. Necesitamos fomentar la siembra de las plantas medicinales. Uh-huh. No se tiene que buscar una patente necesariamente para una fórmula. Ajá. Se puede hacer uso a nivel comercial con una marca, evitar los derechos de autor si existiera el caso. Mira, en la ley de propiedad industrial, viene que los vegetales, los organismos vegetales no están sujetos a patente. Si tú ya creas una fórmula y consideras que tu fórmula pues es muy valiosa y todo eso, sí la puedes patentar para que no hagan exactamente tu fórmula, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que en la herbolaria pues hay muchas alternativas y puedes crear fórmulas de muchas diferentes plantas, ¿no? Más bien el tema está precisamente en que la discusión está en que deben de facilitar de alguna manera el que la gente pueda producirlas y pueda comercializarlas, porque créeme, Héctor, que si tú lees, por ejemplo, los lineamientos de buenas prácticas de fabricación, yo que soy médico, que tengo una maestría en farmacología, se me hace complicado. Quiero imaginar una abuelita de la tradición mexicana, que sea hierbera tradicional o de familia de hierberos, si va a poder estar bajo los lineamientos legales, ¿verdad? Para poder vender. Entonces, todos estos aspectos, desde la ley son tolerados, pero la ley, si quisieran aplicarla, sí meterían en serios problemas a toda la tradición del uso de las plantas medicinales. De hecho, han hecho intentos en otros sexenios. Alguna vez hubo un intento por cerrar el mercado de Sonora de las plantas medicinales. Obviamente no se dejaron. Este, eh, y bueno, gracias a Dios sigue perdurando y se sigue tolerando muchas de estas prácticas porque si no, olvídense, ya hubieran acabado con todo. Janet me pregunta cómo fue su proceso de integración. Híjole, Janet, yo estudié medicina y luego empecé a estudiar psiquiatría y no me gustó. Me salí y empecé a conocer a la medicina china, de ahí otra y otra. Empecé a estudiar medicina alternativa, simultáneamente seguía haciendo algunos estudios convencionales como la farmacología, pero yo creo que una cosa que para mí fue importantísimo fue haber estudiado casi toda la carrera de sociología, ya después de que fui médico,
y me permitió ver la realidad, me permitió ver que existen diferentes paradigmas para un mismo problema y me permitió ver la realidad de nuestro país, ¿no? La medicina moderna es muy valiosa, pero la medicina moderna de la más alta tecnología solo tiene acceso muy poca gente. Este, entonces, cuando dice la OMS que aún en países ricos es importantísimo regresar a la medicina tradicional, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la medicina altamente tecnológica y superpicudísima y todo es altamente cara. Ustedes saben que salen medicamentos carísimos, se dejan de vender aquellos medicamentos que ya no producen ganancia, aunque eran buenos. Este, estamos a merced de un periodo de la historia en donde la medicina se convirtió en comercio y es muy importante todos estos aspectos porque pudieran resolver el tema de salud. En China pude ver cómo resuelven un montón de sus enfermedades con herbolaria. Entonces imagínense nada más lo que no está ocurriendo aquí. Sí, dice Palma Favela, parecería que quieren gente enferma para que la industria farmacéutica pueda seguir enriqueciéndose y como siempre dejando a un lado las raíces para recuperar la salud de manera natural. Son visiones muy contrapuestas. El problema es el que yo llamo adoctrinamiento. Eh, es muy difícil para un médico joven tener una visión de la realidad de nuestra población, ¿no? Normalmente aspiran a ser especialistas, super especialistas, pura medicina supermoderna y tecnológica. Ajá. Este, y no se dan cuenta que esa medicina ni le está llegando a todo mundo. Ajá. Y que podríamos tener otras alternativas para que la gente estuviera bien, ¿no? La realidad, confesada por la OMS y cualquier Secretaría de Salud, es que la lucha contra las enfermedades crónicas se está perdiendo, este, y no hay nada que detenga esto, ¿no? Entonces, bueno, imagínense un país en donde se pudiera sembrar plantas medicinales, hubiera estímulo a esto, se pudiera fabricar, comercializar y todo, pues tendría grandes ventajas para todos, ¿no? Hasta para el campo. Me dice Janet, ¿cree que la medicina tradicional podría ayudar a mejorar la brecha económica? Claro, por supuesto, pero tienes que cambiar el modelo. Fíjate, aquí dicen que faltan 200,000 médicos, pero no se dan cuenta que hay más de 200,000 terapeutas de todo tipo. Quieren que les darles un poquito más de entrenamiento para darles el permiso o lo que sea y meterlos al sistema público, sería ideal, ¿no? Esos modelos, es que todo es ideológico, fíjate. Cuando hablamos de política pública, pues estamos ahorita en un sexenio, me parece bueno en muchos aspectos, pero tiene esta ideología de que el gobierno debe de cubrir todas las necesidades de salud, lo cual también ya está bastante complicado. Ajá. A mí, por ahí tengo un artículo del modelo chino, cuando se necesitó, se crearon un montón de auxiliares de salud, llamémosle terapeutas, eh, para cubrir toda la atención del país y tuvo resultados maravillosos. Ajá. Este, no sé si se lo han propuesto o no al presidente. Es complicado. Y es que la ideología entre los que controlan, por ejemplo, la Secretaría de Salud, normalmente son médicos convencionales, educados en hospitales de alto renombre, convencionales con esta ideología altamente influida por la industria farmacéutica. Es complicado, es complicado. Ojalá que en algún momento ocurra, ¿no? Este, este cambio. Ujú. Les digo que inclusive ocurrió en el sexenio de López Portillo y fue una pequeña luz así que se apagó
rápidamente, porque hasta se creó este instituto del estudio de las plantas medicinales, ¿no? Sería algo maravilloso para el país. Si ya no les conviene sembrar, yo no sé, maíz o jitomates o lo que ustedes quieran, a lo mejor les puede convenir en el campo sembrar plantas medicinales y exportarlas, ¿no? Si tuviéramos esas facilidades del gobierno, hasta les convendría. No sé si tienen algún otro comentario. Hay muchos médicos convencionales que ya se acercan. Tenemos muchos alumnos que son médicos convencionales que ya se acercan a ver esto. Normalmente ya vivieron un poquito la realidad de los sistemas de salud. Es raro que se acerquen los jóvenes. Bueno, en mi experiencia ya de 20 años dando clases de todo esto, normalmente los primeros que se acercaron eran los viejitos, los doctores viejitos que ya tenían más que clara la realidad, y así se ha ido hacia abajo, pero es muy raro que un médico recién salido se acerque. El problema es que estamos compitiendo contra el adoctrinamiento de industrias poderosísimas, ¿no? Este, Tendría que venir desde arriba, yo creo que como política de Estado, ¿no? Quién sabe, es complicado. Ujú. Pues cómo lograrlo, pues yo creo que hablando, ¿no? Hablando se entiende la gente. Es difícil, te voy a platicar, por ejemplo, yo tengo un jaleo, siempre lo tuve tengo una mamá viejita que utiliza antidepresivos desde hace mucho, y tiro por viaje yo le ponía el Hipericum perforatum, y tiro por viaje me lo quitaban los geriatras o psiquiatras que la iban a ver, ¿no? Ahorita que está viviendo en mi casa, pues ya no pueden, entonces la tengo con Hipericum perforatum y está perfectamente bien. De la depresión, y no le ha pasado nada con los otros medicamentos. Tiene sus medicamentos para bajar el azúcar, sus hipoglicemiantes clásicos, glibenclamida y metformina, y yo he ajustado la dosis y tiene su control de la glucosa y simultáneamente está utilizando el antidepresivo herbolario, ¿no? Entonces, de que se puede, pero es cuestión de voluntad. Te doy el ejemplo de que tiro por viaje venía el geriatra o el psiquiatra o el internista y me quitaba el hipericum y lo cambiaba por un antidepresivo convencional, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Pues que acelera la citocromo P450, pero hay otros medicamentos que igual lo hacen. O sea, si nos pusiéramos a ver los efectos adversos de cada medicamento, híjole, pues entonces no podríamos darle ninguno, ¿no? A los pacientes. Ajá. Eh, Hace poco me tocó ahí intervenir un poquito en el tratamiento de un paciente con COVID. Se le dieron muchas cosas y el paciente quedó ahorita con una cuestión hepática, como tuvo una hepatotoxicidad de los medicamentos, tiene un poquito de problema biliar, como si fuera una especie de hepatitis aguda. Ya no está tomando nada, pero falta resolver ese tema. ¿Qué quiere decir? Que tanto medicamento a alguno le produjo hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, todos los medicamentos tienen esos riesgos, ¿no? Entonces, si ese es el pretexto para no utilizar las plantas, pues están equivocados. Mejor que se pongan a estudiar, igual que estudian a los fármacos, que también estudien los efectos de las plantas, ¿no? Claro, los aceites esenciales son herbolaria, también son herbolaria. Ajá. Y son muy potentes los aceites esenciales. Mucho cuidado con la utilización de ellos porque tienen altas concentraciones de moléculas. Algunos pueden ser muy tóxicos, por ejemplo, 30 miligramos de eucaliptol pueden matar a una persona, ¿eh? Pueden causar una hepatitis fulminante, que son 30 mililitros, 30 mililitros de eucaliptol, ¡pum! Adiós. Ajá. Los aceites esenciales son muy potentes, están sumamente concentrados. Hay que tener cuidado con ellos para ingestión oral. Normalmente se utilizan mucho para aceites
para ponerlos en aceites que se utilizan para masajes corporales y ese tipo de cosas, o para la aromaterapia, ¿no? Pero desde luego que sí, es una forma de herbolaria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Dice Héctor, creo que la base del cambio en términos de salud en México es el cambio en la forma de alimentación. Basar más el consumo de vegetales, frutas, semillas, disminuyendo el consumo de carne, leche, huevos. Claro, la nutrición es la base de todo y los propios medicamentos son, los propios, perdón, alimentos son medicamentos. Muchos tienen actividades funcionales. Este, y si hubiera una buena alimentación con un poquito de empuje de herbolaria, habría muchas más gentes más sanas, ¿verdad? Este, el otro día vi una mezcla de vitamina C con equinacia, me pareció muy lógica, muy buena para la gripe, por ejemplo, ¿verdad? O ahorita para fortalecer el sistema inmune. Ajá. De acuerdo. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Pues les agradezco mucho su presencia nuevamente. Este, Voy a hacer un listado vamos a estar vamos a seguir con las pláticas. Yo creo cada 15 días, probablemente cambiemos a un horario en la tarde y vamos a estar revisando diferentes enfermedades y su tratamiento con medicina integrativa. Pregunta Sara que qué tanta toxicidad tienen las hojas de guanábana que las recomiendan para la diabetes. No conozco sus efectos tóxicos. Este, Sé que la guanábana, lo único que te puedo decir, ha demostrado tener efectos anticáncer muy buenos. Ajá. No sé cuál es el efecto para la diabetes de las hojas, Sara. Bueno, entonces, la planta siempre vive para... Héctor dice que la siempre viva está demostrada para las carnosidades. ¿Te referirás a la del ojo, Héctor? Ah, perfecto. Para, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. Las carnosidades del ojo, la siempre viva. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia. Nos vemos en el siguiente seminario. Ya les pasaremos la lista de los nuevos seminarios. Que pasen un excelente fin de semana. Bye.